Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy es jueves, celebramos la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. En esta Eucaristía vamos a orar por cada una de nuestras intenciones. Por eso quiero invitarles para que coloquen en los comentarios sus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a dar gracias a Dios por el cumpleaños de Coronada Vázquez Soto, quien cumple 90 años de vida, para que Dios Todopoderoso la bendiga, la siga protegiendo. Oramos por la salud de Delmira Beatriz González Angulo, Ramón García, Miguel Barrón. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Freddy González, Carlos González, Junior Birbiesca, Luis Francisco Naranjo, Rosa María Flores, Rubén Darío Ilesca, Carmen Muñoz Suárez, Modesta Palma y Gregorio Castillo, Alba Marina Gómez de Cáceres, Bonifacio Castro, Evaristo Díaz, Silvana Castro, Manuel Larita, Rosadelia Pinto, Rafael García, Antonio Emiro Julio y Fanny García, Juan Carlos Herrera, Manuel y María Guadalupe López, José López, Anatilcia Rivera, Ana Julia Rivera, Leonardo Rivera, Félix Rivera, Valeriano Rivera, José Manuel Contreras, Ruperto Medina, José María Heredia, José Manuel Gutiérrez, Pedro Pablo Ramírez Roa, Oscar Sotelo, Juan Mayorani, Jorbi Rivera. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, bueno es Dios para perdonarnos. Por eso, queridos hijos, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros. Concédenos por su intercesión que mantengamos firmes hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabra pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: estoy aterrorizado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, al monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 47 decimos: recordamos, Señor, tu gran amor. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión en el extremo norte es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12
Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía en este día. Hoy la palabra del Señor nos viene a hablar en el Evangelio de San Marcos de cómo Jesús dice, los envió de dos en dos a predicar la palabra del Señor. Y segundo, les dio poder. Poder para expulsar demonios, poder para sanar a los enfermos, poder para perdonar incluso los pecados, porque ese es el grave problema, que mucha gente no cree en lo que se llama la confesión. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, no, es que basta con que usted mire al cielo y le diga al Señor cuáles son sus pecados y Dios lo va a perdonar. No, querido hijo, eso no lo dice la Escritura. Esos son inventos de gente atolondrada que simplemente quiere interpretar la palabra de Dios a su cuenta y a su manera. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y basta que vayamos nosotros al Evangelio de San Juan. Veamos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 en adelante. Oiga, pero sí, vamos a leer San Juan 20, 21 y luego vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. ¿Por qué? Porque quiero quedarme en este hecho donde dice Jesús le dio poder. Porque la gente sí cree en que Dios le dio poder a los hombres para expulsar a demonios, les dio poder para sanar a los enfermos, les dio poder para hacer milagros, les dio poder para hacer muchas cosas, pero el único poder que Dios no le pudo haber dado a ningún hombre era el de perdonar los pecados, porque todo se hace en el nombre del Señor. A ver, vamos a verlo de la misma realidad de Jesucristo. Vamos a verlo desde la palabra del mismo Señor. Por eso quiero citar San Juan capítulo 20, versículo 21. Dice: Jesús les volvió a decir. Vamos a leer primero el 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. San Juan 20, 23. Les dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Ahora, ¿por qué Jesús le da esa autoridad a los apóstoles? Porque Él quiere. Esa es la respuesta más clara. Oiga, Mateo 28, si leemos Mateo 28, San Mateo capítulo 28, versículo 18. Por eso siempre recuerden, es importante tener la Sagrada Escritura a la mano de Dios, a la mano para poder comprender la palabra de Dios. Oiga, Mateo 28, 18. Jesús se acercó. Dice, Jesús se acercó. ¿A quién se acerca Jesús? A los discípulos, porque recordemos que Mateo 28, 18, el capítulo 28, a partir del versículo 18, Jesús está a punto de irse al cielo y le da las últimas instrucciones a sus ministros, a sus discípulos. Y le dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad. ¿Quién tiene todo poder? ¿Quién tiene toda autoridad? Jesús. En el cielo y en la tierra. Y les dijo, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. A cumplir todo lo que yo les he encomendado. Oiga, la orden del Señor, ¿no?
aprender a obedecer al Señor. Los apóstoles tienen que enseñarle a la gente a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo el Señor en San Juan 20:23? A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdone le quedarán sin perdonar. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el poder que Jesús le da a los apóstoles para perdonar los pecados? Veamos el versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O sea que los apóstoles, los primeros ministros, los primeros sacerdotes que fueron los apóstoles, perdonaban los pecados con el poder del Espíritu Santo. Ahora podemos comprender aquel versículo, aquel texto bíblico donde dice: todo pecado en esta vida tiene perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dudar de que Él, a través de un nombre común y corriente, pueda perdonar los pecados. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando la gente dice, eso es imposible. ¿Qué dice Lucas capítulo 1, versículo 32? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo San Mateo, San Marcos. Lucas capítulo 1, versículo 32. Creo que es 32, si mal no lo recuerdo, 37, perdón. Lucas 1, 37. Para Dios nada es imposible. Ahora, aquí viene la pregunta que yo siempre hago. ¿Es imposible para Dios darle su potestad a cualquier hombre para perdonar los pecados? Claro que no. Dios puede hacer lo que Él quiera. Si Dios dijo en Mateo 26:26, tomen, este pan es mi cuerpo, beban, este vino es mi sangre. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de ese poder de Dios? Si Jesús les dijo hoy en el Evangelio a los apóstoles, les dio poder sobre los espíritus inmundos, les dio poder para expulsar demonios. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de ese poder de Dios? Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros queremos simplemente colocar a nuestra manera el querer y el pensar de Dios. Estamos muy equivocados. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a obedecerla. Por eso dice en Mateo 28:18, bauticen y luego enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Por qué los discípulos bautizaban? Porque ya Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 1, ya bautizaban cuando estaba el maestro. Dice, no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Ya el Señor les había enseñado. Los discípulos simplemente lo que están haciendo es cumplir la orden del Señor. Por eso en la Eucaristía se dice, cuando el Señor les dijo, hagan, es una orden, esto en memoria mía. Es una orden, por eso la palabra ordenación sacerdotal, aquel que cumple la orden que viene de Dios. Por eso dice Jeremías 14:14, tengan cuidado de los falsos profetas. Sí, porque no cualquier persona puede llegar en la noche a la mañana a decirse, ay, es que el Señor me dio un sueño, el Señor me reveló, es que el Señor me dijo, es que el Señor me ha mostrado, es que el Señor me llevó al tercer cielo, al cuarto al cielo, al quinto al cielo y me mostró. No, mi hijo, tenga cuidado con eso. Porque Jeremías 14:14 es muy claro. Tengan cuidado de los falsos profetas. Tengan cuidado de los falsos profetas. Dicen que yo los mandé cuando yo no los he mandado, que yo los envié cuando yo no les he enviado, que yo les hablé cuando yo no les he hablado. Les dicen a ustedes sueños que son de su imaginación. Es más, se los voy a leer textualmente de la palabra de Dios. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 14, versículo 14. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Dice, Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Oiga, yo no los mandé. Es lo que dice el Señor, ¿no? Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido, sueños de su imaginación. Eso es lo que ellos le dan por profecía. Dios no los mandó. En cambio, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21, 22 y 23, los discípulos reciben una orden del Señor. Oiga, Jesús les volvió a decir a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí,
así los envío yo a ustedes. Ustedes van a ir a hacer lo que yo les voy a decir. Dicho esto, para que vayan a cumplir lo que les voy a decir, van a llevar con ustedes el poder del Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego les dio la orden. Y oigan la orden que les dio a quienes ustedes, esos que recibieron el poder del Espíritu Santo, les perdonen los pecados, le quedarán como perdonados. Y a quienes no se los perdones, les quedarán sin perdonar. Les quedarán sin perdonar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros dudamos de esas palabras del Señor? ¿Por qué dudamos de esas palabras de Dios? ¿Por qué no creemos que Jesús, que Dios tiene la autoridad, tiene el poder y tiene la potestad de dársela a quien Él quiera? Por eso San Pablo, oiga, mire, vayamos a la carta de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda carta a los Corintios de San Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Oiga lo que dice textualmente. Todo eso es obra de Dios. Todo. Si Dios quiso quedarse en el pan como su cuerpo y en el vino como su sangre, porque Él lo dijo, no solamente en Mateo 26, 26, también en Lucas 21 en adelante, si mal no lo recuerdo, ¿sí? San Lucas, sí creo que es San Lucas 21, donde también lo dice, 20, 21, algo así, vamos a ubicarlo aquí rápidamente. Lucas capítulo 21, a ver, 22, perdón, es Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19 dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar diciendo, esta es la nueva alianza de mi sangre, hagan esto en memoria mía. Por eso en San Juan capítulo 6, versículo 51, el apóstol Juan escribe lo que el Señor les dijo en ese discurso sobre el pan de vida eterna, San Juan 6, 51, que dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el que coma de este pan. ¿Y cuál fue el pan que Jesucristo nos dio? Su cuerpo a través del pan consagrado, su sangre a través del vino consagrado. Por eso el que coma de este pan vivirá para siempre. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, al cual le invito para que lo lea, Pablo describe la Eucaristía, describe la importancia de reconocer en el pan el cuerpo de Cristo y de reconocer en el vino la sangre de Cristo, porque quien no lo reconozca y viene y come pensando que no es el cuerpo de Cristo ni es la sangre de Cristo, se come y se bebe su propia condenación, lo dice San Pablo. Pero para no salirnos del tema del poder que Dios le da a los hombres de perdonar los pecados, el mismo Pablo también escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, diciendo todo esto es obra de Dios. Y luego les dice que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros, dice Pablo, a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué Pablo lo reconoce? Porque recuerden que Pablo cuando escribe sobre la Eucaristía dice, yo lo recibí del Señor Jesús. Y Pablo recibe la enseñanza de los apóstoles, porque después que Pablo se convierte camino a Damasco, recuerde que Pablo va donde Ananías y Ananías le refiere a los apóstoles con los cuales tuvo mucho tiempo aprendiendo la sana doctrina. Por eso Pablo se atreve a decir, nosotros, Dios nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Y luego dice en el versículo 20, nos presentamos por tanto como embajadores de Cristo. ¿Y quién es un embajador? Un embajador es el representante de alguien importante. Por ejemplo, es el representante del presidente de un país en otro lugar. Como el Señor se tenía que ir al cielo, dejó sus
representantes. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y Pablo le escribe a Tito y les recomienda y les dice, tengan cuidado de no imponerles la mano a cualquier persona. No todo el que se diga que está llamado por el Señor lo es, porque así como el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, de igual manera pasa. No cualquiera es llamado por Dios para ser sacerdote. No, Señor. Es una llamada que viene ¿de quién? De Dios, porque recuerden, dice uno, Señor, lo he dejado todo para seguirte, y el Señor que le dijo, no, 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 tú no sirves, así en pocas palabras, porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Ahora, fíjense, dice Pablo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Puede Dios hablar por la boca de uno de sus ministros? Claro que sí. ¿Puede Dios perdonar los pecados de una persona a través de su ministro? Claro que sí. Oiga, mire, pensemos un poquito. Juan el Bautista salió del desierto, llegó al río y se puso a bautizar. ¿Qué hacían las personas cuando llegaban para bautizarse? Lo primero que tenían que hacer era confesar sus pecados. ¿Con quién confesaban el pecado? ¿Con el agua? ¿Con un palo mirando al cielo? No, se confesaban con Juan porque era el que tenía que escucharlo para poder después decirle, tus pecados te son perdonados a través de la sumergión, de sumergiéndolos en el agua del río, bautizándolos. Porque recuerde que el bautismo de Juan es para el perdón de los pecados. Por eso Pablo, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1, Pablo lo aclara perfectamente bien. Pablo dice, hay algunos que han recibido el bautismo de Juan que es simplemente para el perdón de los pecados, pero deben ser bautizados en el Espíritu, porque es el bautismo de Jesucristo, bautismo que no solamente perdona pecado, sino que da la vida eterna, que abre las puertas del cielo, que nos hace hijo de Dios, que nos reviste de Cristo, que nos entrega a Cristo, y como dice San Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo nos salva, es decir, nos da salvación. Pero no es que simplemente te bautizaste y ya estás salvado, no, Señor, porque hay gente que dice, no, yo ya me bauticé, yo ya estoy salvado, ya estoy perdonado. Eso es un mentiroso, porque San Juan capítulo 1, versículo 8 dice claramente, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y ahorita se lo vamos a leer textualmente, no se preocupe por eso. Sigamos, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por medio de nuestra boca, en nombre de Cristo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, en nombre de Cristo, porque Pablo, el apóstol, viene a hablar en nombre del Señor, viene a hablar en nombre de Cristo. Recordemos que también en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 habían algunos vagos que querían expulsar demonios utilizando el nombre de Jesús. Vamos a expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y vino el demonio, se les paró y les dijo, yo a Jesús lo conozco, a Pablo sé también quién es, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra de Dios que el demonio les dio una zarandeada que casi los mata. Tuvieron que salir corriendo estos vagos y sinvergüenza. Sí, porque hay gente que es así. Por eso la sana doctrina. Por eso primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, escribe Pablo a Timoteo diciéndole que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Quiénes son los que renegarán de la fe? Aquellos que dicen, es que yo antes era católico. ¿Qué católico va a ser usted vago y sinvergüenza que nunca iba a misa? Que nunca rezaba el rosario, que nunca asistía a un curso bíblico. Esos no son buenos católicos. ¿Quién es católico de nombre nomás? Que en eso tenemos mucho. No, católico bueno es aquel que se aprende la sana doctrina, que ama la sana doctrina, que no deja que cualquier persona venga y les meta los dedos en la boca y luego le va a meter la mano en el bolsillo cobrándole, entre comillas, el diezmo. Porque es que si usted no paga el diezmo, dice Malaquías capítulo 3, es que el que no paga el diezmo le está robando a Dios. Y claro, como usted nunca iba a misa, como usted nunca tiene sana doctrina, usted pensó que el dinero es plata. No, mijo, acuérdese que el dinero, según la ley del Antiguo Testamento, era
alimentos y eran destinados para 4 personas. La tribu de Leví, una de ellas, que era la tribu sacerdotal. Segundo, para los huérfanos. Tercero, para las viudas. Y cuarto, para los forasteros. Para ellos era el diezmo. Por eso es importante conocer la sana doctrina. Y fíjense algo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, dice Pablo, como si Dios mismo les exhortara por medio de nuestra boca. En nombre de Cristo, les dice Pablo, les rogamos, oiga lo que dice Pablo, en nombre de Cristo les rogamos, les exhortamos, déjense reconciliar con Dios. No sea terco, no sea mula, déjese reconciliar con Dios. Pero es que mira, hay gente que es tonta, que dice, pero es que cómo me voy a confesar yo con un hombre más pecador que yo. ¿A usted no le interesa si el cura es un pecador o no? Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, dice claramente, el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque él mismo carga el peso de su propia debilidad. O sea, está expresando que el sacerdote también es débil, que también tiene que confesar sus pecados, como cualquier persona. No crean ustedes que yo porque soy cura ya estoy salvado. No, Señor. Por eso Pablo dice, yo soy como un aborto. ¿Sí? Nosotros también tenemos que confesarnos, nosotros también tenemos que ir a misa, tenemos que rezar el rosario, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Señor, como dice el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 1, danos, Señor, esa sabiduría para poder comprender tu palabra y darla a conocer al pueblo santo de Dios, porque si uno no se la da a conocer al pueblo de Dios, por eso, como dice la palabra de Oseas, si mal no recuerdo, nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para que no venga cualquier atolondrado a meterle los dedos a usted en la boca. No, Señor. Si usted conoce la palabra de Dios, usted sabe muy bien dónde está parado. Y así el sacerdote cometa los pecados más grandes del mundo. Usted sabe que está en la iglesia no por el cura, no por la gente, está en la iglesia por Dios. Primero porque la edificó el Señor. Cuando le dijo allá en Mateo 16, 18 a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes, oiga, porque a mí me encanta cuando Jesús le dice a Pedro, los poderes del infierno jamás podrán destruirla. Mire, la iglesia tiene más de 2000 años, la han atacado de 1000 maneras. Satanás se ha preocupado de atacarla de 1000 maneras y no ha podido destruirla. Por eso Pablo le escribió a Timoteo diciéndole, en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Por eso la importancia de en cada Eucaristía enseñar la doctrina de Cristo. Porque tenemos que enseñársela a la gente, dársela a conocer a la gente. Ya después que usted la haya escuchado, se quiere salir de la iglesia y meterse a protestante, a meterse a evangélico, meterse a todas las sectas que usted quiera, ese ya es su problema, ¿sí? Pero no puede decir, no me lo explicaron, no me lo dijeron. Mire, no, yo todo lo que le estoy diciendo a usted, se la estoy diciendo con bases bíblicas, con fundamentos bíblicos. Por eso San Pablo también escribe en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, somos pues nosotros los ayudantes de Dios. Somos los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios. ¿Y esto por qué? Porque hoy el Evangelio dice que Jesús les dio poder a sus apóstoles de coger serpientes con las manos, hasta de beber veneno, dice la palabra de Dios, y no les hará ningún daño. Les dio el poder, ya leíamos ahorita en San Juan 20, 21 al 23, les dio el poder de perdonar pecados. Les dio el poder. Por eso dice primera carta del apóstol San Juan. Mire, vamos a leerla textualmente. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, oiga, preste atención. Si decimos que no tenemos pecado. Primera de San Juan, capítulo 1. Es más, se las voy a leer. Dame un momentico, se las voy a leer de la Reina Valera, que la tengo aquí a la mano. Aquí la tengo, la Biblia Reina Valera aquí en la mano.
la de los protestantes. Esta, Reina Valera, 1960. Se los voy a leer textualmente de aquí. ¿Sí? Oiga lo que dice Primera de San Juan, capítulo 1. Me encanta esta versión, ¿no? Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así. Porque, a ver, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, hay gente que dice que no tienen pecado. Ay, padre, yo no tengo pecado, porque yo no mato y yo no robo. No podrá matar y no podrá robar, pero tiene una lengua criminal. Tiene una lengua más larga que caravana de culebra. Sí. Tiene una lengua de lujo. Despelleja al hermano, critica, habla, murmura, etc. Oiga, si decimos que no tenemos pecado, y dice Santiago que la murmuración es un pecado, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, me encanta esto, ¿no? Si confesamos. Ay, pero es que para confesarse, ¿quién le dijo a usted que tiene que confesarse con un cura? Basta que usted mire al cielo y Dios le va a perdonar los pecados. A ver, atolondrado, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que lo muestre, que usted mire al cielo y ya se le perdonaron los pecados. No. Por eso el Señor dejó sus ministros. Por eso el Señor le dio autoridad. Por eso el Señor les dio poder. Por eso el Señor les dijo, reciban al Espíritu Santo para que a quienes ustedes le perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Por eso dice 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios. Es fiel, porque es el único fiel. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Por eso dice Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, dice, Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son. Fíjese, Jesús primero le va a sanar el alma. Antes de sanarle el cuerpo, antes de restaurarlo corporalmente, lo primero que hace el Señor es sanarle el alma. ¿Y cómo le sana el alma? Perdonándole los pecados. Y oiga, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús conoce muy bien el pensamiento de cada persona, dijo, ¿por qué piensan mal en vuestro corazón? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad. Potestad significa poder. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús tiene la potestad de perdonar pecados. Y ahora escucha lo que viene, versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Es decir, Dios le había dado ese poder a los hombres. Dios le puede dar ese poder a la persona que Él quiera de perdonar pecados. ¿Y quiénes somos nosotros para dudarlo? ¿Usted es Dios para dudarlo? ¿Usted es Dios para hacerlo a la manera suya? No. Es a la manera de Dios. Así no nos gustes, pero es a la manera de Cristo, es a la manera del Señor. Por eso hoy me encanta porque el Evangelio nos habla sobre eso, ¿no? Les dio poder. Oiga, Jesús les dio poder a sus discípulos, les dio poder a sus apóstoles
de perdonar pecados. Oiga, dice Hechos, a mí me encanta porque Jesús expulsa a los demonios, ¿no? Jesús expulsa a los demonios. Y una manera de expulsar los demonios es a través del sacramento de la confesión. Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Oiga, quienes practicaban la magia según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, si mal no lo recuerdo, dicen que son de Satanás, que son los que practican el mal. Es más, vamos a leer Santiago, carta a Santiago, si mal, no, perdón, primera de Juan. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué dice en Hechos 19, 18? Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, porque se habían convertido, porque habían expulsado el demonio. ¿Y cómo lo expulsaron? Confesando los pecados. El versículo anterior se los afirma. Vinieron, confesaron sus pecados, después se deshacieron de todo lo que tenía que ver con Satanás, especialmente la magia, la hechicería, la brujería. Oiga, entonces podemos concluir que una de las maneras de expulsar el demonio hoy en día es a través del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque dice 1 San Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y como el Señor nos dejó hoy en día esa manera de desaparecer de nuestras vidas las obras del diablo, que en conclusiones son el pecado, a través del sacramento de la confesión. De la confesión. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Oiga, vuelvo y repito, si creemos que Jesús le dio la orden a sus apóstoles de ir a bautizar, le dio la orden a sus apóstoles de agarrar serpientes, de tomar venenos, de ungir a los enfermos. Es más, dice Santiago, vamos a leerla de aquí mismo, de la Reina Valera, dice la carta de Santiago, dice lo siguiente, ¿no? Santiago capítulo, si mal no recuerdo, 5. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. Sí, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Recuerden que los ancianos eran los presbíteros. Para poderlo entender, llame a los presbíteros de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la que Cristo ya había fundado. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa misma iglesia a la cual se unió el apóstol Pablo y le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, diciéndole, por si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ella es columna y fundamento de la verdad. También escribe Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 21. A él, es decir, a Dios, se le da la gloria en la iglesia. Y luego dice el Evangelio de San Marcos, dice, los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, seguramente a través del sacramento de la confesión, y ungían con aceite a los enfermos. Por eso la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a los presbíteros, y oren por él,
ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Interesante, ¿no? Cuando ustedes y yo, queridos hermanos, conocemos la sana doctrina, pero la conocemos como tiene que ser. No dejándose llevar usted por palabrerías, por gente que viene y le dice tres tonterías, porque recuerde lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, ¿sí? Recuérdelo. Aparecerán falsos profetas, renegarán de la fe, abandonarán la sana doctrina para entregarse a espíritus y a doctrinas diabólicas. No, 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 no. Sana doctrina. Para eso hay que conocerla. Que Jesús le dio poder a los apóstoles para perdonar los pecados. Ya leíamos, Mateo capítulo 9, versículo 8 dice, la gente se quedó admirada que él le había dado tal potestad, tal poder a los hombres. ¿Cuál poder? Perdonar pecados, sanar enfermos, expulsar demonios, beber cualquier veneno mortal y no les hará ningún daño. ¿Por qué? Porque tienen al Señor con él, tienen la fuerza del Espíritu Santo. Por eso vuelvo y repito, ¿saben cuál es el pecado imperdonable? Dudar de que el Espíritu Santo pueda perdonar nuestros pecados a través de un hombre común y corriente. Jesús obra, Dios obra donde quiere, cuando quiere, como quiere. Él hace lo que quiere. Tengo todo poder, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Oiga, basta simplemente que creamos en el Señor. ¿Qué le dijo qué le dijo Pablo al carcelero? Basta que tengas fe, que creas y te salvarás tú y tu familia. Oiga, recuerden, creer en Dios y creerle a Dios. Ahí está el detalle. Debemos dar el paso de creer en Dios, aprender a creerle a Dios. Y creerle a Dios significa creer en todo lo que Él nos ha dicho. Solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna, le dijo el apóstol Pablo allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 67, 68, por ahí. ¿A quién iremos, Señor? Cuando Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque los escribas, los fariseos y algunos discípulos que seguían al Señor se escandalizaron cuando Jesús les dijo, mi pan es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Algunos dijeron, eso no se puede creer y se fueron atrás. Dejaron de seguir al Señor. Por eso, cuando Jesús les dijo a los apóstoles, ¿quieren irse ustedes también? ¿Se quieren largar? Les dijo. Entonces Pedro, como representante de los apóstoles, hablando en nombre de todos, les dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que Jesús tiene palabra de vida eterna? Y si eso es así, entonces debes creer en el sacramento de la confesión. Debes creer que Jesús tiene poder y se lo da a sus ministros para perdonar nuestros pecados. Somos embajadores, dice Pablo. Me encanta, Pablo escribe 2 Corintios 5, 18 y 6, 1. Somos embajadores de Cristo, somos los ayudantes de Cristo. Somos siervos inútiles que simplemente somos instrumentos que el Señor utiliza para perdonar nuestros pecados. Con fragilidades, claro que sí. Con pecados, claro que sí. Con miserias, claro que sí. Como las tiene cualquier persona. Pero Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra vida. Dios llama al que Él quiere. Y si no quiere creerlo, pues pregúntele al Señor cuando se muera, llegue allá al cielo y dígale, Señor, ¿y usted por qué lo llamó? ¿Por qué llamó a esta persona que era una porquería para ser cura? ¿Para qué lo llamó? Para que el Señor le diga como le dijo a Ananías, quédese callado, hijo, que yo lo llamé. Ananías le fue a reclamar al Señor y le dijo, Señor, pero es que a usted se le olvida que ese es un perseguidor de cristianos que trae cartas para meternos preso y todo lo demás. ¿Qué le dijo el Señor? Silencio, que yo soy Dios, lo he llamado y Él va a hacer cosas, pero extraordinarias para defender la iglesia. Y así fue, porque Dios llama al que Él quiere. Punto y aparte. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no es una llamada de Dios? Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Hoy el Evangelio nos da esas claves. Jesús les da poder a los apóstoles sobre los espíritus inmundos y les mandó, no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. No lleven nada, que Dios
proveerá por cada uno de ustedes. Y yo he sido testigo de eso. Mire, bendito sea el Señor y le doy gracias a Dios porque en mi vida Dios siempre ha provisto por mí. En mi vida Dios siempre me ha ayudado. Dios nunca me ha abandonado. Dios ha estado ahí siempre presente. Un Dios bueno, misericordioso. Bendito sea el Señor. No me ha faltado vestido, no me ha faltado comida, no me ha faltado nada. Todo se lo debo y se lo agradezco al Señor, porque el Señor siempre va a colocar en el camino personas que te van a ayudar. Y agradezco, bueno, mire, voy a aprovechar esta oportunidad para agradecerle a cada persona que siempre nos han ayudado, que siempre dicen, Padre, para que se tome aunque sea un refresco, Padre, para que se tome un café, Padre, para que se compre algo. Sí, hay gente que sabe que el sacerdote de qué vive, de lo que ustedes dan, así de sencillo. De la ayuda, nosotros no tenemos trabajo. ¿En qué sentido? Nosotros trabajamos para el Señor a nivel humano, no. Trabajamos para el reino de Dios. Por eso Dios siempre nos va a colocar personas que nos van a ayudar. Personas que de alguna manera siempre van a colaborar y van a ayudar y se lo agradecemos. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique y que el Señor les premie con la vida eterna. Así de sencillo. Por eso dice la palabra de Dios, el que dé, que no dé de mala gana ni a regañadientas, sino que dé realmente lo que diga su corazón. Punto y aparte. Gracias a todas las personas que siempre nos han colaborado. ¿Sí? Yo de tener plata prefiero tener amigos. Amigos. Por eso me encanta cuando el Señor dice, tengan amigos que los reciban en el reino de los cielos. Sí, sí, hay que tener amigos, claro que sí. Gracias a todos ustedes. Dios les pague, Dios les bendiga. Por eso, como siempre se los he dicho, en cualquier parte del mundo donde usted me vea, ayude a su sacerdote, ayude a su párroco, ayude a aquella persona que le está ayudando a usted a aclarar su vida en torno a la fe, en torno al seguimiento del Señor. Ayúdelo, ayúdelo. Dios le va a bendecir y Dios le va a multiplicar el 100 por 1. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que tiene que ser cada uno de nuestros corazones y dé abundante frutos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, por ustedes. Hoy quiero pedirle al Señor por ti, por tu vida, por tu casa, por tu hogar, por tu familia, para que Dios Todopoderoso derrame sobre ti abundante gracias y bendiciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, que el Señor te proteja, que el Señor cada día pase sobre ti su mano sanadora y que nunca te falte lo necesario. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos, oremos por los que sufren a causa del cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora y le restablezca en la salud. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados. Dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo del 38 al 45. Orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa, y que va acorde con nuestra fe. Para que Dios Todopoderoso acepte este sacrificio de la Eucaristía por el perdón de sus pecados y les conceda la vida eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos. Ore Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, junto a la ofrenda del pan y del vino, coloquemos la ofrenda de nuestra familia, de lo que somos y de lo que tenemos. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso.
para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus santos mártires, Pablo, Miki y compañeros, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robusteces para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, hosana. Hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, hosana. Hosana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Queridos hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor Jesús, en esta comunión espiritual quiero recibirte de esa manera. Aunque sé que no puedo hacerlo corporalmente,
sé que puedo hacerlo espiritualmente. Te abro las puertas de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, para que entres y ores y obres en mí y en mi familia. Te quiero dar gracias, Señor, por este día. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has brindado. Gracias porque hoy me estás permitiendo ver el clarear de un nuevo día. Gracias por mi familia, por mi casa, por mi hogar. Gracias por todas las bendiciones que de ti he recibido. Gracias, Señor, porque siempre estás a mi lado. No me has abandonado. Por eso te doy gracias. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por todas las bendiciones que de ti he recibido. Gracias, Señor, por el pan que llega a la mesa. Gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Por cada persona que forma parte de mi familia, te quiero dar gracias. Gracias, amado Señor, por el aire que respiramos, por la tierra que pisamos. Gracias por todo, Señor. Gracias, porque a pesar de nuestras miserias y de nuestros pecados, tú, amado Señor, nos ves con ojo de misericordia. Por eso, Señor Jesús, hoy te quiero decir, gracias, Señor, gracias. Oremos. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar el reino para que en él coman y beban a mi mesa. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Gracias por acompañarnos cada día en la celebración de la Eucaristía. Gracias por su apoyo. Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, acá está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Gracias por siempre apoyarnos, gracias por siempre acompañarnos, gracias por tenernos en sus oraciones. Les saluda el Padre Eudis Medina. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que tengan una feliz jornada, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Que Dios les bendiga.